Y nos vamos ahora a Santa Fe, lo vamos a saludar a nuestro colega y compañero Juaní Citroni. Juaní, ¿cómo estás? Hola Toto, ¿cómo estás? Muy bien, Pero ¿vos? bien, bien, muy bien. Hoy, la verdad, un lindo día. Nosotros ayer estuvimos complicados con el tema neblina y humo, pero hoy fantástico. No sé ustedes cómo están allá en Santa Fe. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Hoy muy bien, por suerte muy bien. Está muy lindo. Bueno, sí, que siga así, pero viene el Día del Amigo y parece que el clima no es lo ideal. Veremos qué pasa. Esperemos que no, que zafe el día del amigo por lo menos. ¿Y cómo está el clima político por allá? Bueno, mira, bueno, hoy tenía ganas de charlar algo que se dio, que nosotros lo venimos hablando y que se cristalizó un poco más en una de las últimas sesiones de la legislatura de la provincia de Santa Fe. Y tiene que ver con la balanza del poder. Muchas veces hemos hablado, y Toto lo recordás desde el inicio de la gestión de Maximiliano Puyaro, siempre dijimos, ojo con la sumatoria del poder público, porque si bien Maximiliano Puyaro saca más de 1 millón de votos, es el gobernador más votado de la historia, tiene la mayoría prácticamente automática en ambas cámaras, el Senado, bueno, muy automática, y en la Cámara de Diputados, si bien no alcanza, por ejemplo, para una votación que requiera los 2 tercios, pero sí ha ido negociando con sectores políticos de la oposición, inclusive con el propio peronismo, al punto tal de que ya prácticamente no hay una oposición real. ¿Y a qué me refiero con oposición real? Uno siempre ve con buenos ojos equilibrios en la balanza política, independientemente del partido que gobierna. ¿Por qué Juaní, decimos que tenemos esto es problemas importante? en la Sí. comunicación. Vamos a ver si lo podemos mejorar, pues se entrecorta. Y A ver, bueno, para que quede bien claro el mensaje también. A ver si ahora lo solucionamos. bueno, ahora Te, sí, si te escuchamos. retomamos. Ahí está, ahí está. Bárbaro. Decía lo siguiente, decía que siempre es muy bueno pensar en la existencia de los equilibrios políticos independientemente de quién gobierne, sobre todo por nuestro sistema. Nuestro sistema es un sistema democrático, es un sistema que establece la división de poderes justamente para que los poderes nunca queden concentrados en las mismas manos. Entonces, cuando vemos algún tipo de, o algún gobierno que empieza a concentrar poder, siempre se encienden las alarmas. Esto te puede dar una buena posibilidad también, que Maximiliano Puyaro tenga las mayorías legislativas. Por ejemplo, nos permitiría a la provincia poder avanzar en algunas reformas que hace muchos años que se requieren en la provincia de Santa Fe. En el caso, por ejemplo, de una reforma constitucional, siempre y cuando estemos hablando de una reforma constitucional de fondo y real. Eh, Hasta ahora no se ha visto una intención del gobierno de la provincia de avanzar con esas reformas, a pesar de que tiene todas las mayorías profundas. Por ejemplo, si hablamos de una reforma constitucional real, ¿qué implica esto? Bueno, implica que la política y los poderes cedan cuotas de poder o beneficios. Por ejemplo, sería impensado avanzar en una reforma constitucional manteniendo los privilegios que tienen los diputados y senadores, por ejemplo, que les da inmunidad legislativa, algo que no ocurre no solamente a nivel nacional, sino que no ocurre en ninguna provincia, y me arriesgo a decir que en ningún sistema democrático del mundo los legisladores tienen inmunidad para ser investigados en causas penales. Eso es algo insólito que solo ocurre en la provincia de Santa Fe. Claro, para hacer una reforma judicial, una reforma constitucional de fondo, los legisladores tienen que ceder esos privilegios. Por ejemplo, un ejecutivo para hacer una reforma constitucional real, de fondo, no solamente de título y que no sea una cáscara vacía, tiene que avanzar en la creación de un consejo de la magistratura. Para esto, los ejecutivos, sea quien sea que le toque en ese momento, tienen que, bueno, en este caso le toca a Puyaro, tienen que ceder el privilegio de poder elegir jueces a dedo prácticamente, y que lleguen los mejores jueces, que además sean independientes del poder político, por ejemplo, para poder investigarlos. Algo que nosotros siempre marcamos en esta provincia: no existen causas de corrupción. O bien no existen causas de corrupción porque tenemos una dirigencia política impoluta, o algo está fallando en el sistema judicial. Bueno, lo que está fallando es que hay un control muy desmedido del poder político sobre la justicia, básicamente para los fiscales, para la creación de cargos, para elegir los jueces. Entonces, si queremos avanzar en reformas verdaderas, profundas, de cara a la ciudadanía, la política tiene que ceder esos privilegios. Hasta ahora eso no se ha visto. Hoy, es más, te diría y me arriesgaría a decir que los privilegios están bastante bien cuidados. Se discuten otras cosas que tranquilamente se podrían estar discutiendo el día de hoy. Pero esto tiene que ver con esto que te contaba de la balanza del poder político. Lo que está pasando en la provincia de Santa Fe es una concentración muy fuerte de poder político, no solamente por el voto popular, el caso de un ejecutivo, no solamente por el voto popular, el caso de una legislatura, sino también con algunas modificaciones, por ejemplo, de cara al sistema judicial de la provincia de Santa Fe, que le darían al ejecutivo muchísima más potestad por sobre el tercer poder del Estado. Y paralelamente lo que está ocurriendo es una oposición diezmada.
hay un acuerdo entre el peronismo y el radicalismo de muy buenas migas, hasta te diría con un proyecto a futuro conjunto, posible, que esto hace que no haya voces en alza para manifestar algunas cuestiones. ¿Por qué es importante tener una oposición? Porque, por ejemplo, le puede pedir información al Ejecutivo que todos tendríamos que conocer, que los santafesinos, porque le puede marcar la cancha en algunas cuestiones, porque algunas cuestiones es importante discutirlas de cara a la sociedad en lugar de discutirlas en una oficina gubernamental puertas adentro. Eso hoy no está pasando, ni siquiera está pasando con el sector de la izquierda, te diría. Hay un bloque en la legislatura, encabezado por Carlos Delfrade, Palo Oliver y Claudia Balaguer, quien fue la ministra de Educación de la gestión de Lichip, de alguna manera se consolida como un bloque de izquierda ahí, que ni siquiera está pasando en ese bloque. No hay, como sí en otras gestiones, la del peronismo, inclusive la del propio Frente Progresista, un sector que decía, esto no, atención con esto, acá hay un riesgo institucional. Y en contraposición de esta carencia, empiezan a aparecer algunos protagonismos, a mi criterio sorpresivos, pero interesantes. Te voy a poner un ejemplo, el caso de Amalia Granata. Amalia Granata se empezó a transformar en este año en la voz de la oposición, pero una voz muy solitaria, reclamando algunas cuestiones que tienen muchísimo sentido y que el resto de sus pares en la legislatura de la provincia prácticamente no se hacen eco de absolutamente nada. Al punto tal que están pasando algunas cuestiones que nunca antes pasaron. Te voy a poner un ejemplo. Pedidos de informe de la diputada Amalia Granata que se lo mandan a comisiones. El tratamiento en comisiones es para las leyes en general, no para pedir información. Un pedido de informe no modifica nada, simplemente le exige al Ejecutivo que dé información sobre un tema. Eso generalmente siempre se aprobó sobre tablas, a mano alzada, y todos aprobaban. Bueno, ni siquiera eso está pasando hoy en la legislatura de la provincia de Santa Fe. Yo te propongo que compartamos un fragmento de la última sesión de la Cámara de Diputados, donde Granata toma la palabra. Insisto, uno puede estar de acuerdo o no con la visión política de Granata. Ahora, siempre es sano que haya voces de la oposición marcando algunas cuestiones. Hoy ese rol lo está asumiendo Granata, una persona que viene de afuera de la política, que sacó muy buena cantidad de votos, fue la tercera más votada en la provincia de Santa Fe, y que expresa algunas cuestiones como estas. Mirá. Tiene la palabra la diputada Amalia Granata. Gracias, señora presidenta. Es para hacer ingreso de un proyecto donde la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio o organismo que corresponda, nos proceda a informar diversas cuestiones en relación a la contratación del estudio jurídico Casañe Abogados, CAS SRL, en la causa del reclamo de fondos de la provincia de Santa Fe, ANSES. En este sentido, solicito este pedido de informe, ya que me ha llegado la información que el gobierno actual le ha hecho un adelanto de unos 30 millones y le pagaría un FIT mensual de unos 250 millones, teniendo un fiscal de Estado, el señor Rondina, quien debería llevar como representante de la provincia esta causa sin honorarios. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputada. Tiene la palabra. Bueno, así estaba la participación de Granata, bien clara. Es un ejemplo, Toto. Lo que dice Granata es esto. Hay un estudio jurídico. Con esto de la reforma previsional se está hablando mucho, ¿no? La Nación le debe plata porque no cubrió el déficit como está estipulado por ley a la provincia de Santa Fe. Entonces, ¿qué hace la provincia? Retoma un reclamo de la gestión anterior y avanza en un nuevo reclamo hacia el gobierno nacional. Para eso contrató un estudio jurídico al cual le pagó 30 millones de pesos de adelanto cuando se firmó el contrato, más un cash mensual de 250 millones de pesos, que eso se va a repetir todos los meses con actualización hasta que haya un fallo. Es polémica la decisión. ¿Por qué es polémica la decisión? Primero, porque si vos contratás un estudio jurídico que tiene un cash mensual de 250 millones, es muy probable, es solo una especulación mía, pero es muy probable que te demore la resolución, porque mientras pasen los meses son 250 palos que te entran todos los meses, más allá de cuando llegue la resolución. En el caso de que sea favorable a la provincia de Santa Fe, ahí tenés otro monto a cobrar. Pero además, porque como bien marca Granata, el Estado tiene su abogado. El fiscal de Estado es un cargo político nombrado por el gobernador con acuerdo legislativo, que tiene el rango de ministro y que es el abogado del Estado. O sea, ¿no tenemos en el Estado santafesino abogados que puedan llevar una causa ante la Nación? ¿Ante la Corte Suprema, en el caso de que sea directamente la Corte Suprema? Bueno, es raro. ¿Qué pasa? Nadie pide explicaciones. Hay otra intervención de una sesión posterior a esta, que es del, si no me equivoco, del 14 de julio o el 7 de julio, donde Granata además marca otra situación que se da con el fiscal de Estado puntualmente, que la explico muy rápidamente. La causa inundación de la ciudad de Santa Fe en el año 2003, muchas de las víctimas
fueron al Estado pidiendo un resarcimiento económico. Esa causa pasó por todas las instancias judiciales y hubo un fallo de la Corte Suprema que le da la razón a las víctimas y le dice a la provincia de Santa Fe, páguele una indemnización económica a las víctimas por la inundación. Queda una instancia de apelación, o sea, la provincia de Santa Fe, a través de su fiscal de Estado, puede apelar esto a la Corte Suprema. Mientras ese fallo no quede firme, ese resarcimiento económico no se hace efectivo. ¿Qué marcó Granata en una intervención en la Cámara de Diputados? El abogado de parte de las víctimas de ese reclamo es Domingo Rondina. Es la misma persona que es el fiscal de Estado. Algo nunca visto. O sea, un abogado de las dos partes. Insólito. O sea, una persona que atiende de los dos, literalmente de los dos lados del mostrador. ¿Qué sucede con esto? La provincia no apeló, a diferencia de lo que viene siendo siempre esta situación. Decidió no apelar. ¿Qué pasa si el fallo queda firme? Las víctimas cobran, pero también cobran los abogados de la víctima. Un buen monto de dinero. El abogado que va a cobrar por esa ventanilla es el mismo que no está apelando. Es un escándalo. Es un escándalo. ¿Qué hizo Rondina cuando lo nombran como fiscal de Estado? Intentó pedirle a una Cámara que ese juicio sea seguido por su mujer, para él no tener esta incompatibilidad. La Cámara se lo negó, porque le dijo, mire señor, es bastante incompatible igual que su mujer esté de un lado y usted esté del otro. Entonces, ¿qué hizo Rondina? Aceptado por el sistema judicial santafesino, puso a su socio, el estudio jurídico, un socio del estudio jurídico de Rondina, hoy está en un lado del mostrador, mientras en el otro está Rondina. Esto es una incompatibilidad escandalosa. Toto, si esto lo estaríamos hablando a nivel nacional en un juicio del Estado, esto sería tapa de Clarín, de La Nación, de Página 12, estaría C5N, TN, Canal 13, todos los medios nacionales escandalizados con esto. Y en la provincia de Santa Fe no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque no hay contrapesos políticos. Granata cuenta esta historia, certificada, en el caso de la causa inundación, en la legislatura de la provincia de Santa Fe, pide un pedido de informe y se lo mandan a comisiones. Algo también insólito. Un pedido de informe se aprueba siempre porque lo que estás pidiendo es información. Entonces, ¿qué hace? Toma la palabra y dice todo esto en la legislatura de la provincia de Santa Fe. Es una voz sola, resonando, pero muy interesante porque aparece de alguna manera en el medio de los partidos tradicionales que básicamente no hacen lo que tienen que hacer. Y yo en esto hago una autocrítica. Hoy lo dije en radio también. Nos equivocamos algunos cuando criticamos la incorporación de Granata a la política. Yo no pienso casi en nada con María Granata. Pero en ese momento, ¿qué decíamos? Che, persona de la farándula, vedette, mundo del espectáculo, vive en Buenos Aires. La verdad que un legislador santafesino viva en otra provincia es raro. Granata, los últimos 2 años legislativos, es la legisladora que más proyectos presentó. Después te pueden gustar, ¿no? Los proyectos, lo discutimos. Pero trabajar, evidentemente, trabajó. Mucho más que muchos santafesinos que viven en la esquina de la legislatura, que hace 30 años que son diputados y que casi no han presentado proyectos legislativos. Hago un mea culpa en ese sentido de que muchas veces interpretamos que personas que vienen por fuera del círculo político no son sanos para la política en general. Hay ejemplos en los cuales no nos equivocamos, que pueden ser músicos, deportistas, etcétera, pero hay otros que no. Y este es el caso de Granata. Hoy Granata es la única persona que está marcando algunas cuestiones que tendría que hacerlo toda la oposición e inclusive parte del partido que gobierna la provincia de Santa Fe. Eso pasa, como lo habíamos anticipado y lo venimos contando desde el día 1, dijimos, ojo con la acumulación de poder. Eso pasa cuando la balanza de poder está extremadamente a favor de los poderosos. Juani, muchísimas gracias. Nos encontramos el lunes. Un gran abrazo, Toto.